La ingeniera María de los Ángeles Berrones es ingeniera química por la Politécnica Nacional en el 2011. Su exposición trata de lo siguiente: síntesis de polvo cerámico de hematita con tamaño de partícula nanométrico por el método de precipitación controlada. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es María de los Ángeles. Yo sinteticé nanopartículas de hematita por el método de precipitación controlada. Mi proyecto de titulación fue dirigido por el Dr. Luis Lascano y nosotros sintetizamos nanomateriales. Primero inicio diciendo que es un nanomaterial. Un nanomaterial se considera a las partículas que se encuentran dentro de mayores a 10 nanómetros hasta 100 nanómetros. Esto es, bueno, como hemos visto en la televisión, esto es un nuevo tipo de materiales que se están usando para incorporar y para darle mejores aplicaciones a los nuevos materiales. Muy bien, las aplicaciones de las nanopartículas. Tenemos las aplicaciones de las nanopartículas en varios campos. Tenemos en la medicina, tenemos en el medio ambiente, para la energía, para la información, comunicación, la industria aeroespacial, para las industrias de alimentos, obviamente, para cosméticos y para la industria automotriz. En específico, las nanopartículas de hematita, que son las que yo sinteticé, se van a utilizar para pinturas anticorrosivas, que de hecho fue de donde nació el proyecto Semilla, para semiconductores, catalizadores, también para tratamiento de efluentes que causan daño al medio ambiente, como por ejemplo para lo que son desechos petroleros, para la biomedicina y para la filtración. Existen varios métodos para poder sintetizar las nanopartículas de óxido de hierro. Entre estos tenemos, entre los métodos químicos que existen, yo utilicé y verifiqué los métodos en fase líquida. De estos métodos hay 4 métodos que podemos señalar: el tratamiento hidrotermal, el sol gel, el método de Pecini y el de precipitación. Básicamente todos entre ellos nacen de una solución que es una solución precursora junto con una solución que es precipitante. Pero en el método que se aplicó es el método de precipitación controlada. El método de precipitación controlada consiste en 3 etapas. En la primera etapa se tiene la parte de la precipitación. Tomé una solución que contenía el catión de mi interés, es decir, el hierro, y le precipité con una solución bastante alcalina, que es el hidróxido de sodio. Con esto conseguí hacer unos compuestos metaestables del hierro, pero como están leyendo ahí, son compuestos que son metaestables, necesité estabilizarlos un poco más. Para eso llegué a la segunda etapa, donde hice el lavado. De lo que ya tengo la reacción química, yo tengo algunos subproductos. Estos productos los quité a base de lavado, que es mediante una centrifugación, que explicaré más adelante. Y finalmente, para que esto se estabilice completamente y podamos utilizar estos compuestos, se hizo un proceso térmico, que lo indico en esta parte. El proceso experimental: tomé una solución de hierro, le puse en un reactor de 3 bocas, tomé una solución alcalina de hidróxido de sodio y la hice mediante goteo lentamente obtener aquí el catión de mi interés, que es el óxido de hierro. Una vez que tengo el catión de mi interés, lo llevé a temperatura de ebullición. Y una vez que tengo en temperatura de ebullición, tengo lo que yo necesito. Le lavo mediante centrifugación, retiro lo que son los subproductos, luego le seco, obtengo un sólido que es bastante duro, así que se lo molió a una malla de 400, finalmente se lo calcinó para estabilizarlo y tengo mi producto final, que es de hematita. ¿Por qué es importante estas nanopartículas de óxido de hierro? Porque en el mercado son bastante caras. De hecho, unos 50 gramos están alrededor de unos $50, de lo que vi. Se le compra la botellita de Merck, y estas nanopartículas las están usando bastante para poderles incluir en las pinturas anticorrosivas, como también las indiqué. Como todo fue un proceso un poco nuevo y los papers que habíamos consultado no tenían muchas variables, entonces se consultó prácticamente todo, es decir, el tiempo de reacción. Para poder indicar un poco más de esto, en esta parte de aquí yo le pongo a hervir, no sabíamos cuánto tiempo, es decir, a temperatura de ebullición no sabíamos cuánto tiempo, no sabíamos a qué pH, no sabíamos nada de eso. Así que procedimos a hacer, obviamente, cada ensayo. Para determinar el pH al que hay que trabajar, entonces se realizó una curva de valoración potenciométrica. La curva de valoración potenciométrica es una
un proceso que se hace en ingeniería química que es para determinar el pH. El pH a la que una solución combinada con otra solución me da los aglomerados más grandes. Entonces, en esta parte de aquí nosotros podemos observar cómo tengo un poco crecimiento del precipitado. En esta parte de aquí vemos que el precipitado es más grande y en esta parte de aquí el precipitado es estable. Ustedes dirán, vamos a trabajar en un pH de este tipo. No, ¿por qué? Porque en las zonas 3 y en la zona 4, en la zona 3 y en la zona 4, mejor dicho, en la zona 4 ya se tienen unos aglomerados demasiado grandes y ya no se puede trabajar con eso. Entonces tengo que trabajar en la zona 3, donde tengo el precipitado y donde tengo el pH que yo necesito. Con esta curva que tengo aquí saco un modelo y saco la primera derivada, compruebo con la segunda derivada y saco el pH que tengo que trabajar. Con esto se averiguó que en el pH en el que tengo que trabajar es de 6.17, es decir, es de 6. Posteriormente quería averiguar qué es lo que tengo, ¿no? Si es que desde donde estoy partiendo puedo llegar hasta el punto que quiero llegar. Este de aquí que ustedes ven aquí es el diagrama de Ellingham del hierro. Con el diagrama de Ellingham de hierro yo puse la curva que yo hallé, que es la que es tomate, y pude darme cuenta en el pH 6 que estoy trabajando qué es lo que tengo, y es un ion ferroso. Dice la bibliografía que a partir del ion ferroso yo puedo obtener hematita. Entonces, ese fue el pH de trabajo. Una vez confirmado el pH de trabajo, se procedió a ver cuánto tiempo tengo que hacer para reaccionar. Le pusimos a reaccionar en el reactor de 3 bocas, lo dejamos por 1 hora, por 3 horas, por 5 horas. Tomamos cada una de las muestras y la llevamos a hacer difracción de rayos X. La difracción de rayos X es un ensayo que me indica qué compuesto tengo. Entonces, con la difracción de rayos X me da que esto de aquí es hematita. La característica de la hematita en la difracción de rayos X es que tiene 2 picos altos en esta parte de 30-40, 2 picos altos de 50-60 y finalmente 2 picos altos de 60-70. De hecho, la hematita se le considera como un nombre medio especial que se le llama hematita de 6 líneas. Entonces aquí están las 6 líneas, 2, 4, 6. Vemos que a las 3 horas también tengo hematita y finalmente a las 5 horas de reacción también tengo hematita. Esto me indica que a partir de la primera hora de reacción ya tengo hematita. Los papers y todas las investigaciones que habíamos visto anteriormente indican, papers incluso de España, indican que tengo que tener 5 horas de reacción, pero con este ensayo compruebo que a la primera hora de reacción ya se tiene hematita. Una vez que ya tengo y sé la reacción y sé que voy a tener hematita, entonces se trató de eliminar los subproductos. Cuando ya tengo la reacción, tengo subproductos. La reacción que nosotros obtenemos es el óxido de hierro y cloruro de sodio, es decir, la sal de cocina. ¿Cómo podríamos eliminar la sal de cocina? Fue muy sencillo. Aparte de investigar en bibliografía, el sentido común nos dice que tenemos que agregarle agua. ¿Para qué? Para que se nos pueda disolver la sal y le pueda sacar. Así que, ¿qué cogimos? Tomamos el precipitado, lo llevamos a unos viales, lo centrifugamos y nos quedan 2 fases. En la fase de abajo tengo lo que a mí me interesa, que es la hematita, y en la fase de arriba tengo agua con sal, agua con cloruro de sodio, hecho iones. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez que tenemos estas 2 fases, retirábamos la fase de agua salada, la rellenábamos otra vez con agua destilada y otra vez lo centrifugamos. Este proceso se hizo 3 veces. ¿Cómo supe que tenía que haber hecho 3 veces el proceso? Muy sencillo. Tomamos el agua que sacamos de los destilados y la medimos. La conductividad de esa agua era de 58 microsieverts. El agua destilada tiene más o menos en el rango de los siemens. Entonces había que llevar a esto. Hicimos el primer lavado y lo redujimos más o menos el 70%. Ahora tenía 9 siemens. Hicimos un tercer lavado y tenemos menor a 1 microsiemen, así que lo dejamos con 3 lavados. De esa forma se descubrió que se tenía que hacer 3 lavados y que con eso era suficiente. Una vez que ya nos habíamos asegurado del tiempo de reacción, del pH, y nos habíamos asegurado de que hemos retirado los subproductos, ahora sí nos teníamos que poner a mantenerlo, a cristalizar todo esto. Entonces ahí, ¿qué comenzamos a hacer? Hicimos muestras lavadas y muestras sin lavar. ¿Por qué? Porque sabíamos que las estábamos lavando, pero teníamos que comprobar eso. Las muestras que son lavadas no tienen el sodio. En esta parte de aquí se puede evidenciar unos picos altos que se encuentran en verde. Estos de aquí son el difractograma característico del sodio.
Como vemos en las muestras que son sin lavar, aquí encuentran ese cuadrito, muestra sin lavar, esta tiene sodio. La otra muestra sin lavar de acá también tiene sodio presente. Las muestras, mejor dicho, luego de eso les lavamos a las muestras y vemos cómo desaparece el sodio. Quedan en esta parte de aquí, queda muy poco sodio, pero de acuerdo a la bibliografía estamos en el rango correcto, porque hay iones que se quedan absorbidos sobre la superficie de las nanopartículas. Entonces, una vez que ya lavamos y comprobamos todo eso, fuimos con la temperatura de calcinación, que también fue otro reto comprobar cuál era la temperatura de calcinación a la cual la estructura se vuelve cristalina. Entonces, una forma muy buena de comprobar cuál es la temperatura de calcinación a la que se tiene que trabajar fue hacer con difracción de rayos X. Desde la parte de abajo hacia la parte de arriba tengo cómo fue incrementando la temperatura. Aquí tengo muestras sin calcinar, como vemos es una muestra amorfa. Cuando tenemos este tipo de picos en un difractograma sabemos que es una muestra amorfa, es decir, una muestra que no está cristalina. A medida que elevamos la temperatura a 350 grados, vemos cómo comienzan a aparecer poco a poco los picos, es decir, hay que seguir incrementando la temperatura. Finalmente, a 400 grados ya tengo hematita. Como les indicaba antes, aquí tenemos los 6 picos característicos de la hematita, 450 y 500 grados los picos de la hematita. ¿Por qué se prueba esas temperaturas? Gracias a los ensayos de infrarrojo, se pudo comprobar. Para los ensayos de infrarrojo, a partir de la banda de 600 para adelante, se encuentran todo lo que son óxidos. Las tensiones de hierro-oxígeno me indican que se producen a partir de las bandas de 600, me indican en qué parte yo tengo hematita. Como vemos, en esta parte está desde arriba para abajo, se encuentra la muestra sin calcinar hasta la muestra de 500 grados. Desde la muestra sin calcinar vemos cómo poco a poco va apareciendo las franjas de lo que son la hematita. En 400 grados aún tengo ferridrita, que es un producto que todavía se encuentra amorfo. A 450 ya tengo hematita y a 500 ya tengo hematita. Es decir, por eso se desecharon las temperaturas de 350 y de 400 grados. Me quedan las de 450 y 500 grados. En esta parte de aquí explico una por una cuáles son las bandas de los infrarrojos, pero esta parte es la parte interesante. En esta parte de aquí veo como en 400 tengo ferridrita, pero en 450 y 500 ya se completa totalmente a hematita. Finalmente, una vez que ya sabemos lo que tenemos y todo eso, es necesario para los que no somos crédulos ver que tengamos hematitas. Estas de aquí son fotos al microscopio electrónico de barrido. Este de aquí son las fotos hechas a 400 grados. Como podemos ver, esta tiene una escala de 2.5 micrones y le acercamos a esta parte de aquí y podemos ver que tenemos nanopartículas en cada uno de los casos. Además de eso, observamos, aparte de saber que tenemos nanopartículas, observamos que tenemos nanopartículas esféricas. Finalmente tenemos que medir qué tamaño tienen esas nanopartículas. Con las fotografías sacamos un tamaño aproximado y vemos que es menor a 100 nanómetros. Sin embargo, tenemos que comprobarlo. Para eso, ¿qué hicimos? Fuimos con un equipo que se llama análisis de distribución de tamaño, el cual tiene una herramienta que nos permite conocer el potencial Z. ¿Qué es el potencial Z? El potencial Z es el que me indica el punto donde cada partícula tiene en su superficie tanto cargas positivas como negativas. ¿Qué pasa en ese punto? Las partículas se aglomeran. Entonces, ¿qué es lo que se logra con saber el potencial Z? Que en este punto las partículas están aglomeradas. Cuando yo más me alejo del punto del potencial Z, voy a tener menos aglomerados. Así que se trabajó en un pH muy alto, se trabajó a pH 7 y a pH 12. Los ensayos nos indicaron que a pH 12 era la mejor forma. Una forma más de desaglomerar fue hacer a través de sonicación. La sonicación me permitió desaglomerar un poco más las partículas y aparte de eso necesité un tiempo de decantación para poder tener las partículas y poder medir y saber qué tamaño de partícula es el que realmente tengo. Así que, ¿qué es lo que se logró? Se logró tener partículas de 74.9 nanómetros. Entonces, es decir, la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro se logró, hemos obtenido un nanomaterial. Finalmente, las conclusiones. Para obtener nanopartículas, digámoslo así, la receta. Para obtener nanopartículas de óxido de hierro se necesitan 5 horas de reacción, se necesitan hacer 3 lavados consecutivos con agua destilada, se necesita calcinar con una meseta de calentamiento de 3 grados centígrados durante 2 horas a 500 grados centígrados. Además,
se tienen que hacer lavados que tienen que ser consecutivos para que de esta manera se encuentren los iones liberados dentro del agua. También se tiene que calcinar esto a 450 grados o 500 grados porque antes de eso se encuentra hematita más ferrita y no es lo que se necesita. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido nos indican que son nanopartículas que se encuentran, que tienen forma esférica y el punto isoeléctrico para la hematita es de 4.18. Esto también encontramos un estudio que dice que como son nanopartículas y son tan pequeñas, utilizadas en la industria estas se pueden aspirar. Si el punto es de 4.18 y el pH del cuerpo se encuentra más o menos por 7, entonces no es o no es peligroso. Así que averiguando este punto, los médicos o los que ya saben de este tema, este es un dato importante. Y para la mejor forma de desaglomerar las nanopartículas de óxido de hierro es trabajarlas en solución acuosa a un pH de 12, con 25 minutos de sonicación y 24 horas de decantación. Con eso se garantiza obtener nanopartículas de 79 nanómetros. Muchas gracias. ¿Preguntas?